Estamos aquí con Scott Ritter. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar hoy y, por supuesto, vamos a poner una pesada carga sobre los hombros de Scott. Tenemos todo tipo de locuras, locura política, locura militar y toda clase de cosas. Y ahora vamos a escuchar lo que Scott tiene para decir. Empecemos por aquí, Scott. Sabes, cuando ves, sabes, quiero decir, sabes cómo se supone que debe funcionar el ejército. Se supone que debes tener un liderazgo civil que determine la política y luego lo envían al personal militar y entonces ellos dicen, de acuerdo, vamos a, esto es lo que quieren hacer, podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Así es como podemos hacerlo. Y si tú lo dices, haremos todo lo posible por llevarlo a cabo, de acuerdo. Pero aquí están mis otros pensamientos y no puedes ignorar esto. El otro día vi un video de Pete Hegseth haciendo press de banca, levantando 315 libras. Y él estaba diciendo, mírame. Y yo pensé, el nivel del liderazgo civil es tan incompetente, francamente, es horrible. ¿Qué piensas de esto? Es que el concepto entero no puede funcionar si gente como Pete Hegseth está a cargo. Esos son solo mis pensamientos. De todos modos, Scott, ¿qué piensas de eso? Bueno, quiero decir, lo he dicho desde el primer día que Pete Hegseth no es idóneo ni está cualificado para el cargo de secretario de Defensa. Quiero recordar a la gente que legalmente es el secretario de Defensa. El Congreso no lo ha cambiado y es una de esas cosas en las que el Congreso tiene que intervenir. Él, sabes, en el mejor de los casos podría haber sido un, sabes, oficial de operaciones de batallón. No creo que estuviera cualificado para el mando de batallón. No sé si habría pasado la Junta con muchos problemas que él lo habían seguido en su carrera. Pero, sabes, eso es todo. Y los oficiales de operaciones de batallón están, sabes, un paso por encima de los comandantes de compañía, y los comandantes de compañía están un paso por encima de los comandantes de pelotón, y los comandantes de pelotón irán a levantar pesas con sus tropas de vez en cuando. Bueno, y entonces, sabes, así es como piensa Pete Hegseth. Él se cree un líder de tropa. No lo es, ni siquiera se acerca. Se supone que debe ser el liderazgo civil del ejército. No se supone que sea una especie de líder de tropas sustituto que se lanza en paracaídas y corre con los chicos, levanta pesas con los chicos, choca a los 5 con los chicos y va de fiesta con los chicos. Se supone que deben estar en Washington, D.C., supervisando la formulación de políticas, apoyando las políticas, asegurándose de que el Departamento de Defensa esté a la altura de la tarea de cumplir sus misiones estratégicas. Mira, la mitad de las cosas en las que Hegseth se está metiendo no debería hacerlo. Verás, uno tiene que delegar autoridad. Esa es, sin duda, una de las grandes pruebas del liderazgo. Sabes, tiene muchísimos secretarios adjuntos de defensa y subsecretarios adjuntos de defensa y generales que deberían estar liderando tropas. Sabes, en el cuerpo de Marines, si un comandante de división encontrara a un comandante de regimiento en el gimnasio levantando pesas en lugar de, sabes, coordinar una reunión de personal o algo así, probablemente lo relevaría en el acto. Y, sabes, Pete Hegseth debería ser relevado en el acto. Es incompetente en el trabajo que está haciendo. Pues, sabes, él ha alienado a los militares. Mira, puedes ir a los gallos alborotadores, sabes, los paracaidistas, y puedes encontrar un montón de chicos llenos de testosterona allí que están dispuestos a hacer estupideces. Estos son los mismos tipos que salen y se emborrachan los viernes por la noche en los bares y tiran billetes de dólar a las strippers. Sabes, es la misma mentalidad, sentado ahí haciendo ese levantamiento de testosterona, ese hurra. Mira, no estoy en contra de levantar pesas. Varias veces a la semana voy al gimnasio. Yo no levanto 315, eso te lo aseguro. Ojalá pudiera, me da un poco de envidia, pero sabes, levanto pesas por la fuerza. Sabes, es parte de intentar estar en forma. No hay nada en contra de eso, pero no lo conviertes, sabes, en un teatro de rendimiento. Eso no es lo que es el liderazgo. El liderazgo que él debería estar ejerciendo es el liderazgo clásico de cuando el secretario de defensa se para detrás del podio y se dirige a toda la nación. La gente debería estar sentada, prestando atención y escuchando atentamente cada una de sus palabras, y esas palabras deberían ser un reflejo de un pensamiento intelectual profundo y bien elaborado. No están ahí para alguna, sabes, sesión de porristas impulsada por testosterona. No es por eso que tenemos un secretario de defensa. La mente de Pete Hegseth es incapaz de asimilar eso. Él cree que debe ser un animador. Él cree que debe levantar pesas, correr, hacer flexiones.
Bueno, y como resultado, el Departamento de Defensa está fracasando en todos los aspectos. En todos los aspectos está fracasando por completo. Porque tú simplemente no puedes dirigir una organización de ese tamaño, ¿sabes? No puedes hacerlo, solo levantando pesas. Tú diriges esa organización, ¿sabes? Gestionando a la gente, gestionando departamentos, gestionando presupuestos, gestionando las cosas. ¿Sabes qué tipo de gestión presupuestaria tiene que hacer este hombre cuando el presidente está, en efecto, sabes, casi triplicando el tamaño de su PRE? ¿Sabes? No hay ninguna gestión, solo gastar dinero, gastar dinero, gastar dinero, en lugar de lo que se suponía que debía hacer, que es recortar dinero, recortar. ¿Sabes? Cap Weinberger fue un secretario de defensa, ¿sabes? Dick Cheney fue un secretario de defensa que hizo un buen trabajo como secretario de defensa antes de que se volviera completamente loco con el neoconservadurismo. Pausa. Sabes, hemos tenido buenos secretarios de defensa. Pete Hegseth es un horrible secretario de defensa. Permítame preguntarle esto, y es algo que me he preguntado, porque usted es un Marine y no estoy seguro de si sabrá si los Marines son parte de la Marina o una extensión de la Marina o viceversa, pero sé que los Marines y la Marina están, digamos, inextricablemente unidos de alguna manera. Evo, ¿verdad? Mi pregunta es, ahora es viral todo el asunto de George W. Bush, o como se llame, y los problemas de alcantarillado, hasta el punto en que es Gerald, ¿cómo era? Gerald Ford y el problema de las aguas residuales, hasta el punto de que es como casi vergonzoso, una situación de hazme reír, ¿verdad? Ahora bien, yo pensé un par de cosas sobre esto y me pregunto si a lo mejor las historias no son del todo ciertas, pero veo tantas cosas y me digo, sí, creo que eso tiene que ser verdad. Se ha filtrado o la gente en el ejército, es que, en fin, has visto todo lo que yo he visto por ahí. Dame tu evaluación de las circunstancias y la situación. Aparte de decir que es una situación de mierda. Sí, ya me lo veía venir, la verdad. Mira, el Gerald Ford es un barco completamente nuevo. Es el barco más moderno de la flota estadounidense. Y, sabes, antes de que fuera operativo, entregado y aprobado por la Marina de EU, se sometió a numerosas pruebas, ensayos y cosas por el estilo. Y por lo tanto, el sistema de alcantarillado debería haber sido sometido a un escrutinio exhaustivo. Hubo muchos problemas con el Gerald Ford. Sabes, su nuevo sistema de catapulta era problemático. Hay un montón de cosas cuando tienes una nueva categoría de una nueva clase de barcos. Sabes, no conozco los detalles del sistema de inodoros. Intentaron alguna nueva, sabes, tecnología de succión al vacío, sabes, altamente motivada. Sabes, que fue vendida al Pentágono porque estos son los barcos más nuevos y grandes. ¿Cómo podemos sacarle otros $100 millones al pueblo estadounidense, sabes, diciendo, nosotros, estos inodoros, sabes, son de esos inodoros sin descarga, ¿entiendes? Que usan menos agua o hacen alguna otra cosa, no lo sé. Lo que sí sé es que parece que el sistema de inodoros no funciona y los sistemas de alcantarillado fallaron y que las cubiertas de popa están llenas de caca. Y si quieres arruinar la moral de una tripulación, acabas de hacerlo. Así que tienes una tripulación que ya tiene problemas de moral, han estado en un despliegue de 6 meses, se suponía que iban a volver a casa y ahora se les extiende el servicio para ir y, sabes, navegar frente a la costa de Israel en apoyo de una, sabes, operación que puede que ocurra o puede que no. Pero cuando te despiertas por la mañana y hueles a mierda y tienes que ir a cagar y no hay ningún lugar donde puedas hacerlo, es una situación bastante de mierda y la moral se derrumbará inmediatamente. Y una mala moral nunca es buena para, ya sabes, absolutamente nada. Así que, en mi opinión, la Marina tiene un problema serio. Ahora bien, habiendo dicho esto, hay que reconocer que estos son profesionales y se adaptarán a cualquier situación. Estoy seguro de que la Marina tiene un plan B. Y sabes, si acaso instalaron baños portátiles, sabes, me imagino que a medida que el barco navegaba frente a las costas de Italia, seguramente había helicópteros volando hacia el portaaviones, llevando baños portátiles. Y me imagino que han tomado parte de la cubierta del hangar y han creado una línea entera de baños portátiles y que trajeron algunas capacidades de bombeo para bombearlo y arrojar las aguas residuales directamente al agua para aliviar la situación, porque hay gente innovadora en la Marina y su trabajo es encontrar soluciones innovadoras y encontrarán una solución a estos problemas. Pero
Todos hemos estado, ya sabes, en un partido de fútbol o en un concierto y sabemos lo que ocurre en los baños portátiles y se vuelven tan horribles como no tener absolutamente nada. Así que, de nuevo, la moral es un problema, pero estos son profesionales y al final del día ellos cumplirán con su deber, harán el trabajo, harán lo que tienen que hacer. ¿Sabes? No van a hacer huelga, no van a hacer... Podría impactar la retención. ¿Sabes? Este es el tipo de cosas que cuando la gente regresa, porque normalmente cuando tienes un despliegue prolongado como este, es en apoyo de una emergencia de seguridad nacional y entonces le corresponde al liderazgo en ese momento venderlo a los muchachos y felicitarlos. Y regresan y recibirán una condecoración de unidad que pueden lucir y decir, esto es porque hicimos esos 3 meses extra, ya sabes, apoyando, ya sabes, la operación, ya sabes, matar al ayatolá, ya sabes, y lo verán, y así es como opera el ejército. Tienen algo en el pecho y dicen, sí, estoy bastante orgulloso de eso. Es decir, yo tengo 2 condecoraciones de unidad conjunta. Pues, y sabes, yo cuando estaba allí, yo diría, sí, conseguí porque obtuve el primero por implementar el Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance intermedio. A la Agencia de Inspección in situ se le otorgó una condecoración de unidad conjunta por hacer eso. Eso es genial. Y la otra fue por la tormenta del desierto, por estar en el equipo del general Schwarzkopf. Así que yo puedo sentarme y decir, sí, esta es una condecoración de unidad, pero esto es lo que hice, esto es parte del equipo del que formé parte. Estoy bastante orgulloso de esto. Así que puedes convertir una mala situación en algo que sea, sabes, que sea realmente enriquecedor, y puedes recompensar a las personas que hacen esto también. Pero sí, si los marineros sienten que están siendo utilizados, si los marineros sienten que están siendo abusados, sabes, recuerda, tienen familias esperándolos en casa. Ellos construyeron una vida en torno a, ya sabes, un despliegue. Su esposa hizo ciertas cosas, ya sabes, se fue a vivir con otras personas o hizo ciertos arreglos y destrozaron su vida. Y luego todo estaba diseñado para volver a unirse de nuevo según lo previsto. Y ahora se están yendo, lo que significa que las familias tienen que adaptarse. A la Marina no le importa absolutamente nada. Es decir, esa es la triste realidad de la situación. Así que la esposa ahora, sabes, oye cariño, vamos a quedarnos más tiempo. Voy para allá, sabes, envía papel higiénico. Y, sabes, pero ahora ella tiene que lidiar con todo esto y recogerlo. Y eso es un gran golpe a la moral. Los matrimonios se desmoronan. Y si quieres ver la moral de un hombre caer, mira a un tipo salir a una misión pensando que está casado con una mujer que lo ama y que tienen un bebé en camino y a mitad de la misión recibe la carta de ruptura que dice, no puedo con esto. Esta no es la vida para la que me comprometí. Necesito a mi marido en casa. El niño necesita a su padre en casa, ¿sabes? Y los matrimonios se rompen. Y eso es un golpe a la moral. Así que esto es muy importante, esta prórroga. ¿Y cómo la Marina maneja esta situación y cómo el secretario de Defensa la aborda? Es de importancia absolutamente crítica. ¿Sabes? Me recuerda a algo en lo que no solemos pensar. La conversación siempre gira en torno a, ¿sabes? ¿Cuántos misiles tenemos? ¿Qué tipo de misiles? Las defensas aéreas, todas esas cosas, ¿verdad? Pero ya conoces el viejo refrán, ¿verdad? Aquel que dice que un ejército, ¿sabes? Marcha con el estómago, es decir, necesitas comida. Pero otras cosas, recuerdo haber leído algo sobre un ejército británico o algo así durante la Segunda Guerra Mundial y tuvieron un problema. Estaban en el desierto y fue como, básicamente no hicieron correctamente lo que tenían que hacer cuando hicieron sus necesidades en el desierto y las moscas llegaron. Y se extendió, ¿sabes? Disentería y todo tipo de enfermedades y como que este ejército se desmoronó por la enfermedad, ¿verdad? Se les olvida a las personas que aquí hay seres humanos. Y encima de todo lo demás que está pasando, tienen que comer, tienen que atender cuestiones de salud adecuadas. Vale, estos tíos están listos y dicen, bueno, sí, y yo sé de navegación, los barcos son pequeños, están apretados, no puedes llevar muchas cosas que huelan fuerte o se estropearán, se sobrecalentarán y se echa. Tienen que cocinar. Así que solo piensas en el alcantarillado desde la perspectiva de ir al baño. Tienes que cocinar, tienes que tener lavabos, tienes que lavar con agua caliente. ¿Qué pasa si tu agua caliente, tu agua fría, sabes, todas estas otras cosas? Pero la otra parte es que estos son seres humanos. Y para que estos tipos, ¿qué pasa ahora? Dices, bueno, la buena noticia es que tenemos baños portátiles. La mala es que todos están enfermos, tienen diarrea, esto y aquello, porque las bacterias crecen, la gente está muy enferma, ¿sabes? Esa es la otra cara de la moneda también. Los problemas de salud y las otras cosas que la gente olvida cuando solo piensan en como si estas personas fueran robots. Los robots no se enferman. Esta gente tiene todas estas otras cosas.
Sí, de nuevo, no sé hasta qué punto. Quiero decir, de lo que estás hablando es 100% un problema de salud. Y es un problema de saneamiento y no sabemos qué es lo que está mal con el sistema de alcantarillado. ¿Se ha filtrado ya en el sistema de filtración de agua? ¿Está el agua contaminada? Entonces, ahora necesitamos helicópteros que traigan palés de agua y ahora las tropas, en lugar de poder beber agua de la cocina y todo eso, sabes, reciben botellas de agua. Yo he estado en barcos antes donde tienes que hacer eso, porque era un destructor, pero, sabes, el sistema interno de agua estaba contaminado, así que bebes agua embotellada. Y a eso, ¿sabes? Contribuye a todo, a la situación general. Todo se va acumulando, ¿sabes? ¿Sabes? Yo creo firmemente que la historia va a terminar demostrando, de nuevo, yo detesto, esto es algo muy, muy especulativo de mi parte. Así Sí, que, por favor, supuesto, perdóname. Hay que considerarlo en su contexto. Es todo lo que podemos hacer. Pienso que se evidenciará que el Gerald Ford fue introducido en servicio operacional de manera precipitada. Y sabemos que ese es el caso porque tenemos conocimiento de que el nuevo y avanzado sistema de catapulta eléctrica, sabes, no estaba funcionando cuando lo pusieron en marcha y están intentando arreglarlo sobre la marcha. Y luego yo no sé si ellos realmente eventualmente lo reemplazaron con el sistema de catapulta de vapor, pero sabemos que el barco fue puesto en servicio apresuradamente porque queríamos crear la impresión de poder. Y si un barco tiene un problema así, hay un problema de ingeniería, un defecto de ingeniería fundamental. Y eso por lo general no es más que un suceso completamente aislado. Normalmente es, sabes, un claro síntoma de problemas mucho más grandes con la embarcación. Y creo que la historia va a demostrar que el Gerald Ford es simplemente un gigantesco fiasco, un fiasco de $13,000 millones, que, sabes, representa una vez más lo que un departamento de defensa mal gestionado o el departamento de la Marina, en este caso, es capaz de hacer. Esto no tenía por qué pasar, pero para evitarlo, se necesita una gestión eficaz. Y lo que ha pasado mucho últimamente es que, sabes, especialmente cuando te metes en la industria de defensa y la construcción naval, todas estas cosas se politizan. Intervienen los propagandistas, así que en lugar de hacerlo bien, lo haces de una manera que suena bien, pero estás encubriendo fallos y creo que la historia va a demostrar que el Gerald Ford es un fiasco y, sabes, si sigue averiándose así en sus misiones, quizás necesiten simplemente traerlo y desguazarlo y empezar de nuevo. Sí, estaría de acuerdo. Sí, eso es lo que pensé. En este punto, tienen que traerlo y hacer una revisión seria. A ver, ¿cuántas veces hemos visto que sacan un modelo de coche nuevo y el primer año la gente dice, no lo compres el primer año, rediseñaron el coche, porque no sabemos, y luego descubren los sistemas de frenos o esto o aquello? Vale, esas cosas pasan y estás hablando de un barco de $13,000 millones como este. En fin, pasemos a otra cosa. Realmente quería preguntarte sobre esto. Es algo que mucha gente ha estado reportando, pero hablemos de estas dos cosas. Y espero que no sea cierto, pero solo Dios sabe, no puedes. Tienes que entender la mentalidad de Europa. Pero, en primer lugar, estos lunáticos, ahora hay afirmaciones por parte de los rusos de que poseen evidencia creíble de que el Reino Unido y Francia podrían estar intentando literalmente enviar lo que serían armas nucleares y un medio de propulsión y entrega a Ucrania, en primer lugar. Y añade que con el lanzamiento de un misil, supuestamente los ucranianos, ya sabemos cómo funciona eso, lanzaron un misil a Rusia para atacar, creo que es Volgons, el lugar donde tú estabas, la fábrica de misiles. Pero y claro, ahora estás diciendo de nuevo que vamos a enviar armas nucleares y estás atacando sus centrales nucleares estratégicas. Esas dos cosas juntas empiezan a crear algo que me horroriza y podría matarnos a todos. En fin, tus pensamientos sobre todo eso. Por eso dije ambas, porque creo que hay que tomarlas juntas en contexto. Uno, están relacionados. Vale, estamos hablando de dos sucesos distintos. Estamos hablando de un ataque con misiles que ocurrió la noche del 20 al 21 de febrero. Los ucranianos dispararon 5 FP5, ese es el nombre del modelo de Flamingo, misiles de crucero lanzados desde tierra de largo alcance, de ataque pesado. Tienen una ojiva de 1,000 libras, o quizás más que eso, 1,500 libras. Pues, ¿sabes? Y este misil puede viajar en rangos de, ¿sabes? Entre 1,300 y 1,500 kilómetros. Así que es un ataque de largo alcance, un ataque de gran impacto. Dispararon 6
5 fueron derribados, pero uno de ellos logró pasar y alcanzó Votkinsk, específicamente la planta de construcción de maquinaria de Votkinsk. Esta es en realidad la planta número 237, creo que así se llama. Ese es de hecho un nombre que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Pues cuando Kiev estaba a punto de ser capturada por los alemanes, desmantelaron una de las, ya sabes, principales, creo que era, ya sabes, el Arsenal Rojo o alguna industria de defensa, y la desarmaron y la cargaron en los trenes. Y literalmente, mientras los alemanes entraban, los últimos trenes estaban saliendo. Y algunos de estos trenes fueron a Votkinsk, donde trasladaron la capacidad de fabricación de armas antitanque ligeras. Así que Votkinsk se convirtió en un lugar que solían producir locomotoras y otras cosas, y ahora se convirtió en industria de defensa. Y la planta 237 se encargaba de eso. Más adelante, Pause, cuando Ustinov era el ministro de la industria de defensas, Pause tomó la importante decisión de empezar a producir misiles Scud Pause en Votkinsk, Pause con el objetivo de pasar de los sistemas de artillería, Pause, a los misiles Scud, Pause, y así Votkinsk se convirtió en una fábrica que comenzó a producir este tipo de misiles. Estos eran misiles de combustible líquido que, si fueras hoy a Votkinsk, lo cual es probablemente imposible de hacer ahora dada la situación actual, y si pudieras acceder al edificio principal de la fábrica en el centro de la ciudad, lo cual de nuevo es probablemente imposible hoy dada la situación actual, tienen un pequeño museo allí y verías el misil Scud 8K-14. Este es uno de los pilares fundamentales. Esto es algo por lo que son muy reconocidos. Producen el misil Scud y lo fabricaron desde los años 50 hasta finales de la década de 1980. También mirarías su museo y verías que produjeron el SS-12, que fue el reemplazo de los misiles de alcance intermedio SS-4 y SS-5. Los SS-4 y SS-5 fueron los misiles utilizados durante la crisis de los misiles cubanos. El SS-12 era un misil de combustible sólido, móvil por carretera, que lo reemplazó. Votkinsk produjo eso. También verían que Votkinsk produjo el UCS-16, que es un misil balístico intercontinental móvil de carretera. Ahí ven el modelo. Pero cuando produjeron esto, tomaron porque ahora estamos hablando de grandes motores de cohetes sólidos fundidos que, si explotan, pueden destruir una ciudad entera. Así que salieron de la ciudad a unos 15 kilómetros de la ciudad y construyeron una nueva instalación llamada la planta de ensamblaje final de misiles Votkinsk. Y aquí es donde van las piezas grandes que se llevan para ser ensambladas. Los SS-16, los SS-20, los SS-25, los CS-27, los JARS, los JARS-M, los Bulava, los Onishnie, los misiles de seguimiento de los que ni siquiera hemos oído hablar, el sistema Courier, que era su pequeño misil balístico intercontinental, el Scorpio, que es otro pequeño. Todo ensamblado allí por sus... pero esa es una planta de ensamblaje. Lo que está sucediendo en Votkinsk es que están produciendo las diversas piezas que van en el misil, las piezas de conexión, el vehículo post-impulso, el bus de ojivas. Todo esto se produce en Votkinsk y utilizan materiales exóticos y soldadura exótica. Una historia de Votkinsk: cuando la situación en Chernóbil se puso muy mal, tuvieron que entrar y realizar reparaciones de emergencia en el interior del reactor bajo condiciones extremadamente difíciles. Votkinsk movilizó un equipo especializado de soldadores que utilizan rayos X para inspeccionar la soldadura. Por lo tanto, son expertos en radiografía nuclear en el ámbito de la imagenología para apoyar los trabajos de soldadura. Y fueron a Chernóbil para realizar la soldadura e inspeccionar todas las uniones soldadas en la planta después de la explosión, con el fin de garantizar su seguridad. Y algunos de estos chicos trabajaban con nosotros, pero Votkinsk es una planta muy especializada. Bueno, aunque la planta de ensamblaje final de misiles está fuera de la ciudad, las piezas, los conectores, las tecnologías especializadas, la soldadura única, las tecnologías de galvanizado, el recubrimiento especial, los materiales y todo esto, todo se hace allí. Una de las plantas, en la planta 235, el taller es el taller 19. El taller 19 se encarga de la formación de metales, es decir, de trabajos muy especializados. Así que, por ejemplo, ellos funden piezas, también forjan otras y realizan otros procesos similares. Para ello, disponen de maquinaria muy específica y avanzada, y se encuentran allí para estas tareas. Y una vez que tienen estas piezas lisas, luego deben proceder a recubrirlas adecuadamente. Y el recubrimiento no es, sabes, una galvanización cualquiera, una de las normales. Tienen que aplicarle una capa especial para protegerlo, para resguardarlo de la radiación. Una de las cosas cuando tratas con estos misiles móviles de carretera es cuando están elevados,
listos para un lanzamiento, ¿sabes? Si una bomba nuclear impacta cerca de ellos, ¿sabes? Los derribará. Pero uno de los peligros es que la radiación crea una nube de radioactividad a través de la cual el misil aún tiene que ser lanzado. Y si el misil no está blindado adecuadamente de esa radiación, fallará en el ascenso, la radiación destruirá componentes, etc. Así que hay un tratamiento especializado para eso. Todo eso se hace en el taller 19 y ese taller apoya múltiples líneas de producción y múltiples líneas de ensamblaje. Así que eso pudo haber sido uno de los cuellos de botella de la producción. Entonces, si destruyes el taller 19 y con ello anulas esta capacidad, porque como en cualquier cosa, tienes herramientas para comunicarte. ¿Cuál es nuestra orden de trabajo para hoy? Bien, ahora estamos haciendo el conector Stetnik, ¿sabes? Pum, 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 pum. Hazlo. ¿Cuál es la siguiente orden de trabajo que tenemos? Bueno, tenemos aquí el Iskander, ya sabes, el conector de la serie P12. Lo hacen, lo purgan, lo dejan listo. ¿Cuál es nuestra próxima orden entonces? Ya sabes, pero ese es el cuello de botella que fue completamente destruido. Así que podrían estar destruyendo o impidiendo la capacidad de Rusia de producir misiles que son esenciales para la seguridad nacional de Rusia. Batkans es una instalación única, una instalación sin igual, y fue atacada. Bueno, pues ahí está. ¿Por qué fue impactado? Fue alcanzado por un misil Flamingo, como ya habíamos dicho. ¿Y qué es este Flamingo? Es un sistema de fabricación británica. Olvídense por completo de todo ese asunto de Ucrania. Eso es pura basura, de verdad. Chicos, por favor, hagan su propia investigación. FP Firepoint es una entidad industrial ucraniana, ya saben, que está dirigida por una chica de aspecto lindo, que no tiene absolutamente ninguna especialidad en nada. Es una estafadora. Estafadora, como la mayoría de los empresarios ucranianos. Pero ella no tiene experiencia en hacer nada de esto. Ella se dedica al marketing. Ganó dinero, ¿sabes?, haciendo estafas particularmente oscuras. Y ya está bajo investigación por sobrevender Firepoint y cobrar dinero que no debió haber cobrado. Pero ella es una tapadera, una fachada para darle al Flamingo una imagen ucraniana. Pero el misil fue diseñado por una empresa británica, Millennium con sede en el Reino Unido, y un centro de producción en Abu Dhabi. Ellos construyeron este misil. De hecho, se presentó no en Ucrania, sino en una exposición militar en Abu Dhabi en enero o febrero de 2025. Un sistema británico. Sin embargo, utiliza componentes que se pueden encontrar en Ucrania o en la antigua Unión Soviética. Por ejemplo, su sistema de propulsión es un motor turborreactor que se usa en como los Electronit 9 Albatros y otras aeronaves de la era soviética que solían producirse en la fábrica Motor Sich en Zaporilla en Ucrania. Miles de estos motores fueron producidos y por lo tanto tienes acceso, no tienes que construir un motor completamente nuevo, solo tienes que traer este motor y asegurarte de que funcione una vez y que funcione bien. Ese es su sistema de propulsión. El fuselaje es un derivado del Tupolev 143 o del 146. Ambos eran vehículos no tripulados, utilizado por los soviéticos. Bueno, básicamente es un misil de crucero que sale volando en un patrón, toma fotografías y luego regresa y aterriza en paracaídas y así recuperas las cámaras. Durante la primera parte de esta guerra, los ucranianos reutilizaron estos y los usaron como drones de ataque y los disparaban hacia Rusia. Y así la idea es, en lugar de reutilizar estos drones, ¿por qué no desarrollamos nuestra propia capacidad? Pero Ucrania no pudo, carecían de la capacidad para hacer esto. Sus industrias pero Motor Sich fue literalmente borrada del mapa en febrero. Y lo que hicieron los británicos fue diseñar un sistema que pudiera ser ensamblado en Ucrania y que estuviera hecho para que diera la impresión de ser ucraniano. Pero las piezas componentes podrían ser obtenidas, desarrolladas y fabricadas fuera de Ucrania y luego se envían esas piezas a una planta de ensamblaje final como la de Batkans y allí las ensamblan y entonces lo llaman un misil ucraniano y así lo hicieron. ¿Por qué tuvieron que hacer esto? Porque Rusia ha afirmado desde el primer día, y esto es lo más crucial de todo el asunto, Rusia ha insistido desde el primer día que no toleraría bajo ninguna circunstancia una capacidad de ataque de largo alcance de la OTAN emplazada en territorio ucraniano. Si nos remontamos antes de que el conflicto comenzara en diciembre de 2021, los rusos presentaron dos proyectos de tratado, uno a los Estados Unidos y otro a la OTAN, lo cual convirtieron en una de las piedras angulares. El artículo 6 del proyecto de tratado de EU y el artículo 5 del proyecto de tratado de la OTAN.
Misiles de largo alcance, ni de alcance intermedio, ni siquiera de corto alcance, no estaban estacionados en territorio ucraniano. Y Putin llamó a Biden en diciembre y dijo, esto es muy importante para nosotros, y lo ignoramos, desestimamos esos tratados, lo ignoramos. En el conflicto comenzamos a proporcionar misiles Scalp y Storm Shadow, Francia y Reino Unido, misiles de crucero aéreo con 250 kilómetros de alcance. Proporcionamos misiles ATACMS con 300 kilómetros de alcance. Pero limitamos los objetivos que podían atacar aquellos ese territorio que era Ucrania después de 1991, el cual ha sido posteriormente o bien absorbido por Rusia o bien ocupado por Rusia, dependiendo de tu punto de vista. Los rusos dijeron, entendemos eso, pero no pueden usarlo contra Rusia continental. Y en septiembre de 2024, recuerden que Keir Starmer intentó que Joe Biden aprobara un documento que permitiría que los Storm Shadow y los ATACMS fueran usados a largo alcance. Y los rusos en ese momento trazaron una línea roja y dijeron, no, esto es... Podríamos usar armas nucleares en respuesta a esto, porque Ucrania se asienta como un puño blindado en el estómago de Rusia. Miren el mapa, chicos. Saben, la Federación Rusa, Ucrania está justo ahí, en sus entrañas. Cuando era la Unión Soviética, Ucrania era parte del equipo. Y el potencial de lanzamiento de misiles fue empujado muy hacia el oeste. De hecho, tenías el Pacto de Varsovia, así que estaba aún más al oeste. Hay una razón por la que Rusia insistió en el concepto de ni un centímetro hacia el este para la expansión de la OTAN. Porque no querían que el territorio de la OTAN se acercara demasiado o invadiera la Federación Rusa. A medida que la OTAN se expande, suceden cosas, como en 2014 un sistema de misiles Mark 41 Aegis Ashore fue instalado en Rumanía y entró en funcionamiento. Este es un sistema que desde un barco lanza el misil SM-3 antiaéreo y antimisil. El SM-6 puede hacer eso, pero también se puede convertir en un ataque terrestre. El misil Typhoon y el Tomahawk. Todo está en una capacidad modular. Tienes un lanzador y puedes solicitar los misiles y estos disparan. Y los rusos dijeron, ya no pueden instalar ese lanzador allí. Es como poner un lanzador de misiles Tomahawk. Pero el Tomahawk estaba prohibido por el tratado INF. Sí, como dije, bueno, no se preocupen. Conseguimos el tratado INF y en segundo lugar hemos cortado algunos cables, lo hemos inhabilitado y no puede disparar un Tomahawk y nunca disparará un Tomahawk. Luego pusimos uno en Polonia y los rusos dijeron, chicos, esto está dirigido a nosotros. Y nosotros dijimos, no, es para los iraníes, solo usa este misil SM-3 que, ya saben, no pueden derribar misiles de verdad. Solo deberían derribar los misiles iraníes. Luego nos dimos la vuelta y primero que nada instalamos un SM-3 Mark IV Block II que está diseñado para derribar misiles balísticos intercontinentales, misiles rusos, mentimos, y luego instalamos el SM-6 diseñado para derribar ICBM rusos, mentimos. Y luego nos retiramos del tratado INF y una semana después lanzamos un misil Tomahawk desde un tubo de lanzamiento Mark 41, ya sabes, un Aegis Ashore. Mentimos porque podemos convertirlos en cualquier momento. Así que de repente los rusos tienen ahora 2 instalaciones de lanzamiento justo en su frontera que pueden lanzar misiles Tomahawk. Y dijeron, esto es problemático para nosotros. Y así dijeron, no queremos que pongan capacidades similares dentro de Ucrania. Por eso Ucrania nunca podrá unirse a la OTAN y la OTAN no puede desplegar misiles en Ucrania. Esta es una línea roja. Y así ahora lo que Ucrania ha hecho, lo que los británicos han hecho, es decir, bueno, la OTAN no puede instalar misiles, pero ¿y si los ucranianos desarrollaran su propio misil y les construyeron un misil? Y se llama un misil ucraniano. Pero está construido por Gran Bretaña. Es guiado hacia su objetivo utilizando sistemas de guía alemanes. La inteligencia proviene de los Estados Unidos. Así que cuando este misil ucraniano fue lanzado, fue diseñado por los británicos para impactar profundamente en el interior estratégico ruso, utilizando guía alemana e inteligencia estadounidense. Es, en esencia, un ataque de la OTAN directamente contra Rusia. Literalmente, un ataque directo de la OTAN contra Rusia. Y esto es realmente problemático porque la situación ha cambiado por completo. Porque aquello que Rusia afirmó que jamás se permitiría que ocurriera, acaba de suceder. Un misil de la OTAN fue lanzado desde el territorio ucraniano hacia el profundo interior estratégico de Rusia, impactando una de las instalaciones más importantes de la industria de defensa en todo el territorio ruso. Así que ahora pasamos al siguiente punto. Ucrania siempre ha mantenido esta mitología de 1994. Budapest, renunciamos a nuestras armas nucleares. Si tuviéramos armas nucleares, Rusia nunca habría podido hacer esto. Pero nunca fueron armas nucleares de Ucrania. Eran armas nucleares soviéticas que cuando la Unión Soviética colapsó, terminaron en suelo ucraniano.
pero todos los códigos de lanzamiento y todo ese control operativo estaba en manos de Rusia. Ucrania nunca controló estas armas. Y de hecho, al principio, parte del acuerdo de la independencia ucraniana fue que firmaron un compromiso para unirse a los tratados de no proliferación nuclear y a los estados no poseedores de armas nucleares. Ellos declararon de inmediato: no queremos estas armas, pero luego se percataron de que podían engañar a Estados Unidos y a Rusia para conseguir miles de millones de dólares en beneficios para Ucrania, diciendo: sí, pero antes de que te las demos nos gustaría que nos dieras algo de dinero. Necesitamos dinero de los rusos, necesitamos dinero de los americanos. Necesitamos garantías de seguridad para alargar esto. Fue una estafa gigantesca, fue un fraude enorme. Los ucranianos nunca quisieron estas armas, jamás, 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 porque no tienen ninguna utilidad para ellos. Así que hoy es un mito donde los ucranianos dicen: nos obligaron a entregar nuestras armas. No, no fue así. Entregaron sus armas porque era la única forma de independizarse. Y las garantías de seguridad de las que hablan no eran garantías de seguridad. Habla con cualquier abogado. Te dirán que aquí no hay ningún compromiso. Ninguna en absoluto, ninguna. No hay obligación legal de hacer absolutamente nada. Y además, revisa el registro de las negociaciones y fíjate cómo se sentía Bill Clinton con los ucranianos después de haber sido, ya sabes, estafado por ellos una y otra vez. La estafa, asqueado por ellos. Asqueado. Y los rusos, porque todo lo que los ucranianos querían era dinero. Dinero, 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 dinero. La seguridad no tenía absolutamente nada que ver con esto. Esto fue una estafa desde el primer día. Pero hoy se ha transformado en esta mitología de que Ucrania poseía armas nucleares. Nada de esto estaba pasando. Así que lo que está ocurriendo, al parecer, bueno, déjame expresarlo de esta manera. La fuente de la información de la que estás hablando sobre los británicos y los franceses proviene del servicio de inteligencia ruso. Y solo quiero recordar a la gente que los servicios de inteligencia no están en el negocio de las relaciones públicas. No existen para recopilar inteligencia e informar al público. Es una ocasión muy rara cuando el servicio de inteligencia lo hará directamente. Normalmente la información de inteligencia se entrega a la rama ejecutiva de un gobierno y luego esa rama toma la decisión de si quiere que un portavoz del Kremlin o de la Casa Blanca haga referencia a esta inteligencia. Pero es raro que el servicio de inteligencia tome la iniciativa en esto. Entonces, ¿por qué hizo esto el SVR? Porque creo que quieren hacer entender a la gente que esto es real. Esto es completamente real. Y ahora, al dar a conocer esto, ¿qué es lo que realmente pretenden conseguir con todo esto? Si esto realmente fuera... Si tuvieran una fuente tan cercana a Emmanuel Macron, no la expondrían de esta forma. Simplemente no se arriesgarían a quemar una fuente tan valiosa de esta manera. Así que no habrían revelado la información o lo habrían hecho de alguna otra forma. Esto me dice que es una charla de muy bajo nivel y que no se trata de una decisión que ya se haya tomado. Se trata de conversaciones que se están llevando a cabo a un nivel muy bajo sobre, me imagino, ahora que la no proli, de nuevo, el nuevo START ya se acabó, chicos. Terminado, se fue. ¿De acuerdo? Polonia está hablando de construir armas nucleares. Alemania está diciendo en silencio. Y probablemente nosotros también nos obtendremos. Turquía no quiere responder a la pregunta de si van a conseguir armas nucleares o no. Básicamente, literalmente hablando. Y están siendo amenazados por Israel, así que ¿por qué no seamos honestos? ¿Por qué no lo pensaría Turquía? En fin, continúa. Bueno, lo están pensando. Es muy probable que terminen haciéndolo. Así que el tratado de no proliferación nuclear ha muerto, ha terminado, ha desaparecido. Y como resultado de esto, hay gente que se pregunta, en un entorno postconflicto, ¿cuál es una de las garantías de seguridad que podemos ofrecer a Ucrania? Ellos tienen el misil Flamingo, fabricado por los británicos, y entonces se están preguntando, ¿qué pasaría si... ¿Sabes que Rusia le dio armas nucleares a Bielorrusia? Y si le damos armas nucleares a Ucrania, un acuerdo similar al que Rusia hizo con Bielorrusia y el arsénico. ¿Y si le damos armas nucleares a Ucrania? Entonces la pregunta es, ¿qué arma nuclear les das? Bueno, ellos ya tienen el Flamingo, que es un arma ucraniana. Así que se pierde el punto de que tengamos que darles un misil francés o británico, o algo así. Ellos tienen el sistema. Creo que los británicos, los franceses, tienen una ojiva. Mi memoria no me falla. TN-75, táctica nuclear 75. Es una ojiva de bajo rendimiento, de poca potencia, que encaja en misiles franceses o en el viejo misil Plutón, creo que era. Y los han mantenido guardados en una reserva estratégica. Así que los franceses están diciendo, y nosotros podríamos proporcionarles.
Y estas cabezas nucleares que podrían ser instaladas en los Flamingos para otorgarle a Ucrania una capacidad de disuasión nuclear en un escenario posterior al conflicto. Me imagino que de esto es de lo que se trataba la conversación. Simplemente al hacer ingeniería inversa de las piezas y conociendo lo que sé sobre inteligencia y lo que se puede decir y lo que no se puede expresar en público, que no quemas una fuente de muy alto nivel. Así que hay un murmullo de bajo nivel en ciertos círculos fuera de los principales círculos de toma de decisiones sobre la Ucrania post-conflicto, cómo convertir un Flamingo en un sistema con capacidad nuclear para que Ucrania tenga ahora una disuasión nuclear que prevenga cualquier futuro ataque ruso usando una ojiva francesa que podría ser que los británicos trabajarían para adaptar al fuselaje del Flamingo. Algo de esa naturaleza. Así que creo que los rusos simplemente están saliendo a decir no, y dejaremos muy claro cuáles serán las consecuencias. Las consecuencias serán que Ucrania dejará de existir por completo y Francia dejará de existir y el Reino Unido también. Así que ahora que saben cuáles son las consecuencias, quizás dejen su parloteo de bajo nivel y lo primero que saldrán a decir los ucranianos será: esto no es verdad, no estamos hablando de esto no está pasando, esto y aquello. Así que creo que eso es lo que está sucediendo aquí. Pero el Flamingo lo único que hace es reforzar lo peligroso que es este sistema. Si alguien aquí piensa que esta guerra terminará con Ucrania poseyendo una capacidad de lanzamiento de misiles Flamingo, creo que están muy equivocados. Podría estarlo, pero Rusia, habiendo trazado esa línea roja y habiendo insistido, habiendo amenazado, no una, sino 2 veces, con tener una guerra nuclear basada en misiles de largo alcance estacionados en su propio territorio. Ahora que Ucrania tiene esto, por ejemplo, las actuales negociaciones de alto el fuego, Lavrov, ¿sabes? Ha estado hablando de Alaska y dijo, mira, entramos y Vladimir Putin hizo concesiones muy, muy dolorosas a Trump, muy dolorosas. Y las concesiones parecen ser acordar congelar la línea del frente tal como está ahora en Jersón-Zaporilla, de modo que Ucrania mantenga el territorio que ya posee y Rusia obtenga lo que le corresponda. Pero la totalidad del Donbass pasaría a manos de Rusia. Estas fueron las concesiones territoriales, ¿sabes? Y lo que resulta curioso es que, y tú lo sabes, y tu audiencia también lo sabe, yo había dicho que esto era completamente imposible. Recuerdan, yo dije, constitucionalmente no hay forma de que Vladimir Putin pudiera hacer esto. No hay forma de que Vladimir Putin lo hiciera. Me equivoqué, porque aparentemente esa es la concesión que pusieron para congelar el conflicto en Jersón-Zaporilla, entregar todo el Donbass y detener la guerra. Pero si no me equivoco, en ese momento los rusos seguían afirmando no a misiles de largo alcance en territorio ucraniano. Ahora, bien, ¿qué pasaría si los americanos volvieran y dijeran, de acuerdo, Rusia tiene que irse, sí, pero el Flamingo también tiene que irse? Y los americanos dirán, bueno, eso no era parte del trato, eso no era parte del espíritu de Alaska. Los rusos están en un aprieto ahora mismo. Están en un aprieto muy grande porque no pueden, y como la inteligencia del SVR sugiere, no se puede permitir que el flamenco persista porque se convertirán en una capacidad de disuasión nuclear. Esto ha complicado las cosas enormemente. Pausa. No es un buen día para los responsables políticos rusos ahora mismo. Pausa, porque se enfrentan a problemas muy, muy complicados. Y yo, ¿sabes? Hace un tiempo pasaron cosas y yo dije, si yo fuera ruso, primero tienes que tomar toda la costa del Mar Negro, tienes que tomar el puente terrestre a Transnistria. Y yo, hace un tiempo, ahora yo no estoy a cargo del ejército ruso ni de lejos, no me escuchan, pero yo diría, sí, yo tomaría Ucrania, no podría dejar nada de esto en pie. ¿Sabes a lo que me refiero? Es ahora, yo no puedo dejarlo, ni Kiev, ni nada. Pues creo que han dicho que tiene que ser una operación de cambio de régimen. Han dicho, no podemos tener un Estado nazi que nos odie. Y luego cada vez que dicen, bueno, el acuerdo debe incluir derechos para los hablantes de ruso y las personas que rinden culto en una iglesia ortodoxa rusa. Y la respuesta de Ucrania es siempre, vamos a endurecer mucho más las medidas contra los hablantes de ruso en una iglesia ortodoxa rusa. Así que creo que ahora están en un punto en el que dejan a los rusos sin otra opción. Bueno, la verdad es que así parece. Quiero decir, ya sabes, a pesar de que Vladimir Putin en junio del 2025 había afirmado que iba a, sabes, él estableció las reglas de que básicamente la guerra terminaría
basándose en el comunicado de Estambul de marzo-abril de 2022, el cual sería modificado para representar o para reflejar la realidad actual. Eso es a lo que él accedió. Ya vimos un mapa en el Estado Mayor ruso durante la sesión informativa. El mapa mostraba Odessa y Mykolaiv como parte de Rusia, Novorossiya. Eso fue algo interesante, porque es un mapa oficial del gobierno. Uno piensa, ¿por qué harían eso? Y ahora, si observamos lo que están haciendo los rusos, ellos están aislando Odessa del resto de Ucrania, aislándola en cuanto a los servicios públicos, etc. Están comenzando una campaña para debilitar las estructuras defensivas en los alrededores de Odessa. Y hay comandantes militares ucranianos que están diciendo que si los rusos completar su avance cerca de la zona de Kramatorsk y Slaviansk, pausa, ¿sabes? No es solo que no haya nada que les impida llegar al río Dnieper, sino que podrán girar y, ¿sabes?, hacer un movimiento para retomar Gerson y ahora avanzar hacia Odessa. Y hay mucha gente que está diciendo que Odessa va a estar en riesgo en algún momento de este año. Es solo especulación, ¿sabes? No sé qué la milicia rusa. Pero, ¿sabes? Si miras los canales de Telegram, hay rumores de que los rusos están acumulando capacidades de reserva masivas que les dan la capacidad de atacar en Sumy, que se encuentra en el norte, y después atacar la ciudad de Odessa al mismo tiempo, aunque probablemente no de manera simultánea. Probablemente atacar Sumy decisivamente, hacer que los ucranianos comprometan sus reservas y luego irrumpir en Odessa y no quedará nada para tapar el agujero. Pero mi punto es que ya no estamos hablando de, ¿sabes?, esa posibilidad de congelar las líneas del frente. Los rusos en este momento están discutiendo algo totalmente distinto, excepto Como saben, estamos planeando ir a Rusia. No hemos tenido ningún reparo en decirlo. Y a toda la gente, gracias por su apoyo. Por favor, sigan apoyándonos. Vayan a scottreader.com, a la página de donaciones. Ya casi lo logramos. Pero, saben, estoy intentando organizar algo de trabajo para nosotros en Moscú, para hacer debates, esto, aquello y otras cosas más. Y uno de los comentarios que me hicieron llegar, o una de las cosas que me dijeron es, Scott, algunas personas están un poco nerviosas por la postura que estás adoptando en contra de Trump. Como bien sabes, en Rusia el espíritu de Alaska es algo que aún se mantiene muy, muy presente y real. Y hay preocupación de que al venir tú aquí y la gente a hablar contigo se vea como un menoscabo al espíritu de Alaska. Y yo les digo, bueno chicos, yo no hablo mal de mi país fuera de las fronteras, no lo hago, pero eso no. El punto por el que menciono esto es que estamos aquí hablando de expandir la guerra aquí, expandir la guerra allá. Estas son contingencias militares para las que el ejército se está preparando. Pero políticamente parece que Rusia todavía está intentando que su reclamo sobre Alaska se haga efectivo, al menos desde un punto de vista oficial. Así que, quién sabe qué está pasando. Esta es una situación muy, muy complicada, sí. Sí, de verdad que lo es. Bueno, pues hablando de eso, Scott, mencionaste scottreader.com y siempre puede que haya alguien que haya estado viviendo bajo una roca durante los últimos 500 años que no haya visto scottreader.com. Tienes todo tipo de cosas buenas pasando por allí. Ahora, algo importante, y Scott lo mencionó, él tiene un botón para donar. Y puedes ir aquí, hay muchas cosas sucediendo, pero puedes hacer clic en donar. Ya lo saben, ustedes siempre están viendo a Scott Reader, él siempre está haciendo cosas, está en toda clase de, ya saben, programas a diario. Si ahí donde estás, si pasas por Chocolate Puppies Nice, verás que tengo un nuevo, Russia House, sobre la política exterior de Trump, justo ahí Andrei Basov. Esa es una entrevista con Andrei Basov. Yo les recomendaría a todos que lo vean, que vean esto. Andrei Basov, él es un analista político y geopolítico realmente brillante. Es un ex oficial de inteligencia ucraniano que actualmente trabaja en Rusia. Él hace comentarios políticos. Un hombre muy, muy intelectual. ¿Sabes? Un pensador muy lúcido, muy sensato.
y tuvimos una conversación fascinante sobre, ya sabes, la política exterior de Trump desde una perspectiva rusa, cómo los rusos perciben a Donald Trump y sus políticas. Y yo solo se lo recomendaría a cualquiera. De nuevo, eso es parte de, ya sabes, lo que Garland y yo vamos a estar haciendo. Vamos a estar, ya sabes, realizando, como hicimos en noviembre, algunos eventos al estilo de Russia House. Ya hemos cubierto 3/4 partes del camino, chicos, en lo que respecta a la financiación completa para el viaje, y hay ciertas cosas que no podemos discutir públicamente en este preciso momento, pero hay aspectos de este viaje que serán absolutamente alucinantes, ya saben, cuando finalmente lo llevemos a cabo. Pero solo podremos conseguirlo con el apoyo de la audiencia, así que si pudieran visitar la página y hacer clic en el botón de donar, nos ayudarán a Garland y a mí a crear un poco de magia periodística. Muy bien, muchas gracias a todos. Y permítanme añadir esto también. Esta Russia House, de verdad deberían echarle un vistazo. Scott hace muchas cosas buenas. Este tema de Russia House, déjame decirte por qué deberías echarle un vistazo. Realmente no sabía lo importante que era hasta que empecé a trabajar con Scott y a hacer estas entrevistas. Y aprendes cosas de personas de Rusia, aprendes cosas que ni siquiera podrías imaginar. Quiero decir, la gente con la que hablábamos y lo que aprendía, yo pensaba, hombre, yo creería que eso casi sería clasificado. Por Dios, les están contando todo. Pero los rusos son muy abiertos al respecto, ¿sabes? Y fue como, wow, qué gente. Y claramente el gobierno, ¿sabes? Tuvo que aprobar que se dijera esto y aquello. Seguro que la gente estaba informada, pero me quedé realmente impactado con su franqueza, la sinceridad con la que nos hablaron. Y si para gente como yo, que no sabía mucho de política interna, historia de Rusia, todo tipo de cosas, es decir, incluso tuvimos a un tipo que, esto fue genial, tuvimos a un tipo que bajo la Unión Soviética estaba a cargo de películas, cultura y cosas por el estilo, y nos habló de lo que estaba pasando, de los cambios que vio, de todo tipo de cosas, es decir, cosas que no se pueden expresar con palabras. Y el impacto que eso tuvo en la sociedad. Sí, claro. Sí, el papel que, sabes, las películas y, sabes, todo lo intelectual, sabes, la propaganda, por así decirlo, tiene en la sociedad al contribuir al colapso de la, sabes, Garland lo menciona, pero, y yo le dije esto a Garland, sabes, nosotros al prepararnos para el viaje de noviembre, sabes, nosotros, Alexandra Madornaya es mi productora en Rusia, y ella y yo estábamos hablando de qué tipo de entrevistas queríamos hacer. Y, sabes, teníamos una lista de nombres, y entonces, sabes, ella se puso en contacto y consiguió compromisos de la gente, y teníamos la lista, y de repente recibimos una consulta del chico. Claro, sí, sí. Y es como oye, ¿quién está seleccionando a estas personas para ser entrevistadas? Alexandra responde, como diciendo, bueno, Scott y yo estamos colaborando en esto. ¿Y quién le está diciendo a Scott que elija a estas personas en particular? Yo no creo que sea nadie en específico. Creo que Scott y yo estamos trabajando juntos en ello. ¿Por qué? Y yo dije, bueno, individualmente. No tenemos ningún problema, ¿sabes? Estas personas son figuras públicas. Ellos dan entrevistas y todo eso, pero con esta gente te estás adentrando profundamente en Rusia cuando hablas con ellos. Te estás metiendo muy adentro en Rusia, y cuando los juntas a todos te estás adentrando realmente muy, muy profundamente en Rusia. ¿Quién le está diciendo a Scott que entreviste a estas personas? Porque existía una preocupación legítima de contrainteligencia, de que de alguna forma yo estoy entrando bajo el disfraz de periodista. Fue uno de los mayores cumplidos que alguien me pudo haber hecho en la vida, porque no voy a Rusia a espiarlos, y ellos lo saben perfectamente bien, pero sí voy a Rusia. Siempre he dicho, mi misión es capturar la realidad rusa y traerla de vuelta a la audiencia americana, para que la audiencia americana pueda estar completamente informada sobre Rusia, para que podamos combatir la rusofobia que se deriva de la ignorancia. Así que el gobierno ruso diga, están escarbando muy a fondo aquí, amigos. Y yo, sí, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Así es como derrotamos la rusofobia. Esa es la verdadera importancia de lo que estamos llevando a cabo. Garland y yo vamos a profundizar mucho en marzo. Solo les estoy diciendo eso ahora mismo. Confíen en mí. Estamos yendo a lo más profundo. Y, déjame decirte, vamos a traer de vuelta cosas que nadie, absolutamente nadie, ha presentado jamás a una audiencia estadounidense. Eso es una garantía total, al 100%.
Y el propósito no es espiar, el propósito es empoderar a las personas con conocimiento e información. Eso es lo que hace la Casa Rusia. Está diseñada para capturar la realidad rusa, traerla de vuelta a una audiencia estadounidense, para empoderarlos, para que puedan estar más informados cuando hablen. Así que cuando la gente, como los medios de comunicación principales, sale y dice X, Y, Z sobre Rusia, pueden decir, no sé, vi a Garland Scott hablar con el profesor fulano de tal, y eso no fue lo que dijo. Gilbert Doctorow sale y es entrevistado y dice X, Y, Z. Ellos dicen, no sé, vi a Garland Scott hablar con, ya sabes, con el general fulano de tal, y eso no fue lo que dijo. Estarás equipado, estarás... Así que en lugar de simplemente quedarse ahí sentado, asintiendo con la cabeza y pensando, Gilbert Doctorow suena bastante, autoritario aquí, quizás debería fiarme de eso. Puedes decir, hay otro conjunto de datos por ahí que, sabes, genera preguntas. Así que esa es la importancia de lo que hicimos. Fue uno de los mayores cumplidos que me han hecho jamás. Fue indirecto. No creo que lo dijeran como un cumplido. Pero cuando la propia administración presidencial de Rusia dice, ustedes están cavando muy, muy profundo aquí. Sí, claro que sí, por eso precisamente estamos allí. Eso es exactamente lo que se supone que debemos estar haciendo. Cavar muy hondo. No para espiarlos a ustedes, sino para comprenderlos mejor. Hay muchísima gente que viaja a Rusia. Y no estoy criticando a nadie en particular, ni voy a mencionar ningún nombre. Pero muchísima gente va a Rusia y se puede hacer lo que llamamos el circuito. A eso lo llamaremos el circuito. Bien. Hola, soy de América, soy el periodista. Oh, hola, periodista americano. Aquí, toma asiento. Vamos a traer al ruso A con quien todos hablan y tú podrás hablar con el ruso A. Es tu primera vez, así que estás bastante emocionado por ello. Y luego te llevan con el ruso B y hablas con el ruso B, pero todos ya han hablado con el ruso B. Estás teniendo la misma conversación una y otra vez 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 con la misma gente. Es que solo estás cambiando un poco el elenco. A la gente con la que Garland y yo hablamos, nadie les había hablado antes, nadie que hablara este tipo de inglés. Y los temas de los que hablamos, nadie, y ellos lo dijeron. ¿Recuerdas al profesor? El tipo de la película. Exacto. Él dijo, wow, nadie me había hecho estas preguntas antes. Ustedes me llevaron a él, a un experto. Me llevaron en una dirección en la que nunca antes había estado. Me hicieron pensar en cosas y a él le había encantado. Nosotros entrevistamos a Andrei Ilnitsky, el exteniente general. Trabajó para Shoigu. Y dijo lo mismo. Dijo, esta no era la conversación que esperaba. Era mucho mejor. Ustedes están profundizando de verdad, ¿no? Hacen preguntas que nadie más se atrevió a formular. Lo abordan desde una perspectiva completamente diferente. Eso es exactamente lo que hacemos. Por eso estamos aquí y por eso mismo lo estamos llevando a cabo. Así que sí, denle su apoyo. Y solo quiero añadir una cosa más. Estoy leyendo los comentarios y no debería. Lo sé, no debería. Pero hay algunas personas ahí dentro que, ¿sabes? Cuando me hacen una pregunta sobre Irán, yo respondo a la pregunta con total honestidad desde una perspectiva militar. Pero hay algunas personas que interpretan eso, pensando que yo deseo que esta guerra se lleve a cabo. He estado en Irán. De hecho, he viajado hasta allí personalmente. Fui justo después de que Ahmadinejad fuera elegido presidente, en una época en que los gritos de muerte a América resonaban con mucha fuerza en las calles. Pasé más de una semana allí. Eso fue todo lo que pude permitirme, no porque fuera con mi propio dinero. Pero, me enamoré de Irán. No era el país que esperaba y me enamoré de la gente iraní. Gente muy educada. Simplemente seres humanos muy amables. Así que cualquiera que piense que yo estaría a favor de una guerra con Irán es que no me conoce en absoluto. El profesor Marandi, él está, como saben, constantemente en la televisión defendiendo a Irán de los propagandistas occidentales. Si lo respetas y lo valoras intelectualmente, y también como ser humano y como iraní, debes entender esto. Él y yo somos los mejores amigos. Él y yo nos amamos como hermanos. Él y yo conversamos sobre todos estos asuntos. El profesor Marandi no sería mi amigo, no me amaría como a un hermano si pensara que yo busco la destrucción de Irán, si creyera que algo de lo que represento es perjudicial para Irán. Me invitan a Irán semanalmente, a los más altos niveles, para que vaya y visite el país, porque confían en mí, creen que siempre diré la verdad. ¿Sabes? Ya he tenido al FBI llamando a mi puerta por una serie de viajes que estoy realizando y yo
hasta que la situación se calme un poco, no voy a animar al FBI a que vuelva a llamar a mi puerta por otra serie de viajes, pero no me gustaría nada más que ir a Irán e interactuar con el pueblo iraní. Porque es una nación maravillosa, una gente maravillosa, y cuando comprendes al gobierno, entiendes que el gobierno está ahí para servir a la gente. No te creas esa basura de masacrar gente en las calles y todo ese tipo de cosas. El gobierno iraní está singularmente enfocado en el mejoramiento del pueblo iraní. Lo hacen a través de un filtro de República Islámica. Es un Estado islámico, así que es un poco, sabes, el enfoque es diferente al de aquí en los Estados Unidos. Pero no, nunca le desearía ningún mal a Irán. Así que hay una diferencia entre que alguien me pregunte, sabes, ¿podrían los Estados Unidos suprimir los lanzamientos de misiles balísticos iraníes con las fuerzas desplegadas? Y cuando hablo de las tácticas y de todo, mi respuesta es sí, creo que podrían. Esa es una respuesta militar que se caracteriza por su honestidad. Eso no representa en absoluto lo que yo desearía que sucediera. Cuando me dispongo a responder una pregunta, no lo hago con la intención de complacer a ningún público. Mi único propósito es contestar a la pregunta con total sinceridad. Pero, en lo que respecta al tema de Irán, Mi corazón está con el pueblo iraní. No les deseo ningún daño, solo les deseo el bien. Por eso he dicho continuamente no a la guerra con Irán. Ese es mi mantra, no a la guerra con Irán. Si me haces una pregunta sobre cómo creo que sería una guerra, te la responderé, porque es una respuesta sincera. Pero en última instancia, vuelvo a que no hay razón para que vayamos a la guerra con Irán, no a la guerra con Irán. El pueblo iraní es un pueblo maravilloso. Así que solo quería abordar eso, porque hay algunas personas por ahí que parecen estar bajo la percepción de que cuando respondo una pregunta de Garland sobre el potencial de conflicto, eso de alguna manera significa que eso es lo que quiero que suceda. Es lo más alejado de la verdad. Bueno, solo diré esto, Scott. El día que alguien en el chat me llamó supremacista blanco es el día que empecé a decir, sabes, quizás debería ignorar lo que dice la mayoría de la gente. Siempre hay que echar algunos trolls y todo eso, pero... No, solo quiero decirles, he viajado con Garland. Tienes razón, es un supremacista blanco. Sí, te lo puedo asegurar, él realmente lo es. No, estoy bromeando, pero sí, claro. No, ya te entiendo. Sí, de acuerdo, jefe. Muy bien, todos vayan a scottritter.com y averigüen todo. Y si pueden, asegúrense de donar para que Scott pueda seguir haciendo su importante trabajo. Muchas gracias, Scott. Hablamos pronto. Muy bien, a todos. Compartan esto en todas sus plataformas de redes sociales. Gracias a toda mi gente de Patreon y Buy Me a Coffee y todo eso. Ahí está mi apartado postal si quieren enviar algo allí. Nos vamos.